justo cuando mi suegra se dirigía hacia la pareja para recoger el Tupperware. Mi suegro se desplomó de repente, cayendo de su silla. La atención de todos se desvió inmediatamente hacia él. Se agarraba el estómago, claramente en dolor intenso. «¿Qué te pasa?», preguntó alguien, con preocupación en el rostro. En medio del caos, mi suegro logró decir algo que me sorprendió. «Solo comí un poco de comida de la cocina. ¿Por qué me duele tanto el estómago?». Escuché la respuesta de mi suegra. «¿Comiste algo de eso?». Soy Elizabeth, una ama de casa de 20 años. Mi esposo Vernon y yo nos casamos el año pasado, siendo de la misma edad. Nuestras conversaciones y valores están perfectamente alineados, lo que ha hecho que nuestra relación sea armoniosa. Nuestro amor solo ha crecido desde que nos casamos. Sin embargo, hubo un aspecto que me inquietó un poco cuando nos casamos. Durante nuestra visita a mis suegros para ofrecer nuestras felicitaciones de boda, noté la perspectiva bastante tradicional de mi suegra. «Cuando te cases, vendrás a vivir con nosotros, ¿verdad?», había preguntado, como si fuera un hecho. Mi esposo y yo respondimos al unísono. «¿Qué?». Ambos no teníamos intención de vivir con sus padres. Mi esposo aclaró: «No, planeamos vivir de manera independiente, solo los dos». La reacción de mi suegra fue de sorpresa. «¿Qué? Pero eres el hijo mayor». Tanto mi esposo como yo quedamos sorprendidos e incómodos con su respuesta. Percibiendo la tensión, mi suegro intervino: «Esa es una manera anticuada de pensar. Hagan lo que quieran, Elizabeth y Vernon». Aunque eso pareció resolver el asunto por el momento, surgió otro problema que empeoró el ambiente. Ni mi esposo ni yo habíamos planeado una ceremonia de boda. Preferíamos evitar algo demasiado extravagante y habíamos discutido usar el dinero para viajar y otras experiencias. Cuando informé a mis padres sobre nuestra decisión, el rostro de mi suegra se puso de un tono verde. «¿Cómo es posible que no haya una boda?». La voz de mi suegra estaba llena de incredulidad. Como mencioné antes, ella era bastante tradicional y estaba firmemente en contra de nuestra decisión de omitir una boda. «¿Cómo le explicaremos a nuestros familiares que el hijo mayor no va a tener una boda?», exigió. Para ella, la boda del hijo mayor era un evento significativo y no podía aceptar ninguna desviación de sus creencias. Afortunadamente, mi suegro intervino para salvarnos. «A ninguno de los familiares realmente les importa la boda», dijo. «Solo lo ven como una oportunidad para una buena comida. Con el tiempo, olvidarán que no hubo boda. Si ustedes deciden no hacerla, está perfectamente bien». Su comprensión y respeto por nuestros deseos fue un alivio, evitándonos tener que conformarnos con las expectativas tradicionales de mi suegra. A pesar de su decepción, seguimos adelante con nuestros planes. Nos casamos sin ceremonia y comenzamos a vivir de manera independiente. Acepté mi papel como ama de casa, apoyando a mi esposo manejando las tareas diarias del hogar. Encuentro alegría en preparar el almuerzo y la cena para él, y nuestra vida juntos ha sido plena y feliz. Creo que será aún más disfrutable cuando tengamos hijos algún día. Aproximadamente 2 meses después de nuestro matrimonio, mis suegros nos invitaron a visitarles. Dado los desacuerdos previos con mi suegra, estábamos un poco aprensivos. Sin embargo, dado que no habíamos ido a su casa desde nuestra boda, decidimos que era momento de ir. Me preparé para cualquier hostilidad persistente de mi suegra, pero para mi sorpresa, ella fue nada menos que acogedora. «Si tienes alguna pregunta sobre ser ama de casa, no dudes en preguntarme», ofreció. «Tengo todo tipo de recetas y estaría feliz de compartir todo lo que sé». Mi suegra, que ama cocinar, a menudo organiza reuniones para los vecinos. Mencionó con orgullo que sus fiestas en casa son bastante populares y que las realiza regularmente. En esta visita, disfruté de una deliciosa comida casera preparada por ella. Tanto mi suegro como mi suegra fueron increíblemente amables, y me sentí reconfortada. Mis preocupaciones sobre los desacuerdos pasados se desvanecieron, y me di cuenta de que ya no necesitaba estar ansiosa. Me sentí tranquila, y mi esposo sintió lo mismo. Creía que visitar a sus padres ocasionalmente no sería un problema. Aproximadamente 3 meses después, mis suegros nos invitaron a una cena en su casa. Dada la cálida experiencia que tuvimos durante nuestra última visita, estábamos ansiosos por ir. Cuando llegamos, mi suegra sirvió una comida que parecía sacada de un restaurante de alta gama. Mi esposo alabó su cocina entusiastamente. «Estás mejorando cada vez más», dijo. «No preparabas nada como esto cuando yo era niño. Este platillo es fantástico. Gracias por preparar una comida tan increíble». Mi suegra sonrió con orgullo ante sus halagos y me animó a comer tanto como quisiera. Disfruté de la noche, pero más tarde, comencé a experimentar un fuerte dolor de estómago. Mientras estaba en el baño, empecé a sentirme mareada y débil. «Oye, Elizabeth, ¿estás bien?»,
La voz de mi esposo parecía desvanecerse mientras me esforzaba por mantenerme consciente. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Aparentemente, mi esposo había llamado una ambulancia, y fui llevada de urgencia al hospital. El doctor no pudo determinar la causa de mi enfermedad. Descubrieron que no era intoxicación alimentaria ni otros problemas comunes. La única sospecha que tenía era que la pasta que comí en el almuerzo pudo haber tenido demasiado aceite de oliva. Nunca supe qué causó mi enfermedad. Después de recibir suero intravenoso y descansar un poco, me sentí mejor. Mi esposo y yo fuimos a casa y nos fuimos a la cama, desconcertados por toda la experiencia. Durante un tiempo, estuve libre de síntomas, pero 2 meses después, ocurrió nuevamente. Me sentí mal repentinamente, y una vez más, sucedió después de una comida en la casa de mis suegros. El único factor común era la comida de mi suegra. Me preguntaba si su comida estaba de alguna manera en mal estado, pero mi esposo, que había comido la misma comida, estaba perfectamente bien. Un mes después, ocurrió lo mismo después de otra cena en casa de mis suegros. Preocupada, invité a una amiga a almorzar para discutir qué podría estar causando este problema recurrente. ¿Podría ser estrés?, sugirió. Su comentario me puso algo ansiosa. Siempre había tratado de ser confiada y de mente abierta, pero tal vez había desarrollado cierta nerviosidad alrededor de mi suegra. Además, enfermarme cada vez que visitábamos su casa se estaba convirtiendo en un patrón preocupante. Mi esposo compartió mi preocupación. Sugirió que deberíamos tomar un descanso de visitar a mis suegros por un tiempo, aunque no sabíamos la causa exacta. Parecía claro que mis síntomas estaban consistentemente relacionados con las comidas en casa de mis suegros. Mi esposo especuló que podría estar relacionado con la cocina de mi suegra. Empecé a preguntarme si eso podría ser el caso. Luego, mi suegra se comunicó varias veces, invitándonos a cenar. Mi esposo declinó las invitaciones de manera constante, teniendo en cuenta mi salud. Sin embargo, recibimos otra invitación para una fiesta de cena que no pudimos rechazar fácilmente. Mi cuñado y su esposa iban a la casa de mis suegros para ofrecer sus felicitaciones de boda. Aunque estaba un poco ansiosa, ya que me había estado sintiendo mejor al evitar la casa de mis suegros, mi esposo me aseguró que no tenía que comer mucho si no estaba dispuesta. Decidí intentar limitar mi consumo tanto como fuera posible. En el día de la fiesta, mi suegra me recibió con su habitual calidez. Mientras estuviéramos conversando, me sentía bien. Quizás realmente había algo malo con la comida. Más tarde, llegaron mi cuñado y su esposa, y tuvimos una charla agradable. Mientras tanto, mi suegra preparaba hábilmente los platillos, y la mesa comenzó a llenarse con una variedad de comida bellamente presentada y de aspecto delicioso. A pesar de la presentación atractiva y del hecho de que la comida que había probado hasta ahora sabía bien, aún no entendía por qué seguía enfermándome. Tan pronto como nos sentamos, mi suegra me animó a probar la comida. Elizabeth, mencionaste que te gustaba este platillo. No, lo hice especialmente delicioso hoy, así que por favor pruébalo. Me sentí insegura sobre qué hacer. Justo entonces, mi esposo intervino. Elizabeth no se siente bien hoy, así que déjala comer lo que pueda manejar. Mi suegra respondió con un indiferente, bueno. Mi suegra puso un pequeño plato con una ración modesta frente a mí y preguntó, «Esta cantidad está bien, ¿verdad?». No estaba segura de qué hacer cuando mi cuñado habló. «Elizabeth, si no te sientes bien, no tienes que obligarte», dijo. «Ya te saludé, así que si te sientes enferma, no dudes en irte a casa y descansar». Resultó que mi esposo había informado a su hermano y a su cuñada sobre mi situación, y ambos estaban al tanto de lo que estaba pasando. Su preocupación era reconfortante. Al ver que no podía insistir en que comiera, mi suegra dijo, «Bueno, entonces, lo empaquetaré en un Tupperware para que lo lleves a casa». Me sorprendió su insistencia, pero pensé que si lo llevaba a casa, no tendría que comerlo de todos modos. Acepté con gratitud, diciendo, «Está bien, muchas gracias». Justo cuando mi suegra fue a buscar el Tupperware, mi suegro se desplomó de repente y cayó de su silla. Todos se volvieron a verlo agarrándose el estómago en aparente agonía. «¿Qué te pasa?», preguntó alguien. Ni siquiera había tocado la comida en la mesa aún. «¿Qué demonios está pasando?». Mi suegro entonces dijo algo que nos sorprendió. «Solo comí un poco de comida de la cocina. ¿Por qué me duele tanto el estómago?». Escuché la respuesta ansiosa de mi suegra, «¿Comiste algo de eso?». Sin dudarlo, mi esposo llamó a una ambulancia. Mi suegra acompañó a mi suegro al hospital, dejándonos en estado de shock en su casa. No dejaba de pensar en su comentario anterior y me di cuenta de que la esposa de mi cuñado podría haber experimentado algo similar. «Deberíamos investigar la cocina», sugerí.
sospechando que podría haber un problema oculto. Fuimos a la cocina, donde mi suegra había estado preparando la comida, y encontramos algo alarmante. Fuimos inmediatamente al hospital donde habían llevado a mi suegro. En la recepción, nos informaron en qué habitación estaba y fuimos directamente allí. Al entrar, escuchamos al doctor preguntando a mi suegra si sabía algo sobre lo que le pasaba a su esposo. Ella afirmó no saber nada al respecto. Cuando entramos en la habitación, mi suegra parecía agitada. «Oh, ¿ustedes vinieron aquí?», dijo, tratando de restar importancia a nuestras preocupaciones. «Está bien, mientras yo esté aquí, todo estará bien». Pero estábamos decididos a no dejar pasar esta oportunidad. «Necesito hablar contigo», dije firmemente, acercándome a ella con mi esposo, cuñado y su esposa siguiéndonos. «¿Qué les pasa a todos ustedes?», exigí. La condición de mi suegro se había estabilizado algo, y su complexión parecía mejor, pero la causa de su malestar seguía siendo desconocida. Aparentemente, había estado consciente un tiempo después de llegar al hospital, pero después de múltiples visitas al baño, se deshidrató severamente y perdió el conocimiento. Miré a mi suegra directamente a los ojos, saqué algo de mi bolso y se lo mostré. Cuando lo vio, su rostro se puso pálido. «¿Reconoces esto?», pregunté. «¿Cucú qué es?», balbuceó, fingiendo ignorancia. «Esto es un laxante», dije. No podía entender por qué había tantos laxantes en polvo en la cocina. Mi suegra se quedó en silencio ante mi descubrimiento. El doctor, examinando la situación, dijo: «Parece que los síntomas de tu suegro fueron causados por la ingestión de una gran cantidad de laxante. Haremos algunos análisis para confirmarlo. Si encontramos evidencia de laxantes, necesitaremos preguntarle cuándo los ingirió. Si no lo sabe, significa que alguien más los administró intencionalmente, lo que podría llevar a cargos por lesiones». El rostro de mi suegra se puso pálido de pánico. «No, no es así», balbuceó. «No intenté hacer que comiera esa comida, fue solo negligencia». Mi esposo, visiblemente molesto, la presionó. «¿Entonces a quién intentabas alimentar con esto?». «No es», mi suegra comenzó a protestar, pero su voz se quebró. «Si no nos lo dices, tendremos que involucrar a la policía y hacer que investiguen», dijo mi esposo con firmeza. Dándose cuenta de que no tenía otra opción, mi suegra confesó: «Está bien, les diré, era para Elizabeth. Pensé en castigarla poniendo laxantes en su comida». «¿Castigarme? ¿Qué hice para merecer esto?», pregunté, desconcertada. «Tú eres la razón por la que mi hijo se ha convertido en un hijo malo», dijo amargamente. «No viviste con nosotros y no tuviste una boda. Todo es por ti persuadiéndolo a tomar estas decisiones. Eres mi enemiga». «No era mucha cantidad de laxantes antes», insistió mi suegra, tratando de minimizar sus acciones. «Por eso estabas bien». «No seas ridícula», respondí. Fui llevada de urgencia a la sala de emergencias. «¿Cómo puedes afirmar que no era mucho?». Mi esposo y mi cuñado expresaron mi frustración, condenando sus acciones. «No puedo perdonarte por lo que le hiciste a Elizabeth», dijo mi esposo enojado. «Yo también estaría furioso si fuera mi futura esposa la que está siendo tratada así». Tanto mi esposo como mi cuñado declararon que estaban desheredando a mi suegra. Su rostro se contorsionó con miedo y desesperación mientras rogaba que no dijeran tales cosas. Mi suegro, que había estado semiconsciente durante toda la conversación, finalmente habló: «Has hecho algo terrible por egoísmo. Deberías ser arrestada por la policía. Estoy profundamente decepcionado contigo. Pero, aunque digas eso, no te divorcias de mí, ¿verdad?», rogó mi suegra. «No es suficiente», continuó mi suegro. «Vas a pagarle a Elizabeth $30,000 en daños. Y, por supuesto, tendrás que trabajar para ello. No te ayudaré en nada». «No, eso es imposible», gritó. «He sido ama de casa toda mi vida». «Cállate», la interrumpió mi suegro. «Si no aceptas estos términos, te divorciaré de inmediato y te denunciaré a la policía». Sin más opciones, mi suegra aceptó a regañadientes. Comenzó a trabajar arduamente para pagarme los $30,000, realizando pagos graduales a medida que cumplía con sus obligaciones. Mi suegro vigila de cerca a mi suegra para asegurarse de que no intente engañar. Todo su salario se está utilizando para pagar los daños que me debe, y parece bastante agobiada. Sin embargo, creo que se lo merece por el dolor que causó. Mientras tanto, mi esposo y yo vivimos felices. Tanto mi suegro como mi esposo me aseguraron que no tengo que volver a ver a mi suegra, lo que me ha dado un gran alivio. Sé que he pasado por mucho, pero con el apoyo de mi esposo y mi suegro, me siento segura de que estaré bien pase lo que pase.
Es impactante pensar que alimentar a alguien con comida mezclada con laxantes es un acto criminal. Parece extremo que una suegra actúe de manera tan maliciosa sin vacilar. A menudo me pregunto cómo mi suegro terminó casado con alguien así, aunque parece que los 2 hijos resultaron ser individuos decentes. Aunque la verdad sobre su carácter sigue siendo incierta, el castigo que está recibiendo parece apropiado. Espero que trabaje duro para devolver los $30,000 y que mi esposo y yo sigamos viviendo felices para siempre.